vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Hebreos nos habla mucho de la fe, pero también nos habla mucho de las tribulaciones, de las aflicciones que como hijos de Dios pasamos. Y sabe que cuando nosotros proclamamos el nombre de Cristo y le hablamos a la gente de la salvación, le hablamos a la gente que hay seguridad, que hay paz, que hay una vida diferente en Dios, la gente siempre está mirándonos en la forma en la que nosotros actuamos, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que vivimos, lo que nos pasa y no nos pasa. Somos un foco de atención para la gente. Por eso el escritor de Hebreos dice que fuimos hechos espectáculo. En un espectáculo tú vas a mirar lo que otras personas están haciendo. Por ejemplo, si es un espectáculo de una obra de teatro, tú no pierdes detalles, porque si tú pierdes un detalle ya te puedes salir de toda la narrativa, ¿no? Entonces la gente está con su mirada puesta en nosotros, viendo cómo actuamos en cada circunstancia de nuestra vida, porque no podemos decir que en Dios tenemos nuestra vida está resuelta, todo es color de rosa. No es cierto. Seríamos mentirosos si le dijéramos a la gente que nosotros ya no tenemos problemas. Los tenemos como cualquier otra persona. Nos podemos enfermar como cualquier otra persona y vamos a morir, si Dios lo permite, como cualquier otra persona. ¿Cuál es la diferencia en nosotros? Que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y que estamos siendo guiados por Él. Pero somos espectáculos, somos el foco de atención de la gente que está a nuestro alrededor. Ellos quieren ver cómo nos comportamos ante las circunstancias diarias de la vida. ¿Cómo te comportas tú ante una enfermedad que ya sea en tu familia o en tu propia vida, que los médicos dicen ya no hay solución? ¿Cómo te comportas tú ante una pérdida? ¿Cómo nos comportamos ante una crisis? ¿Cómo nos comportamos ante los problemas familiares? La gente nos está mirando y no está perdiendo ningún detalle. Aunque tú tal vez puedas, o a lo mejor nosotros decimos, ay, pero no soy tan importante como para que alguien se fije en mí. Somos importantes, hermano, porque tenemos la sangre de Cristo, pero porque también la gente sabe de nuestro estilo de vida, sabe de nuestra convicción de fe. Y ellos están al pendiente, están no perdiendo ningún detalle de lo que pasa en nuestras vidas. Por eso es que el escritor de Hebreo dice que nosotros somos un espectáculo. Diariamente la gente tal vez no te pregunta, ¿y cómo te va? ¿Y qué haces tú? Y algunos sí, ¿verdad? Algunas personas sí no se quedan con la curiosidad y te preguntan, ¿qué haces tú ante la situación que estás viviendo, ¿no? ¿Cómo te comportas ante una situación que ellos tal vez están atravesando? Y todo esto, hermano, las pruebas, nosotros sabemos que las pruebas que nosotros pasamos son porque Dios las permite, pero también tenemos que reaccionar de una manera diferente, de una manera bíblica, y tenemos que ponerle fin a los intentos de nuestro enemigo para desfigurar la gloria de Dios en nuestra vida. Fíjese qué importante. El diablo usa las situaciones malas que nos pasan para desfigurar la gloria de Dios en nosotros. Pero lo cantamos hace un rato, ¿no? Todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien. O sea que no hay situación que a nosotros venga que Dios no la permita. Si Dios permite que yo atraviese una enfermedad severa, es porque Dios lo está permitiendo, pero eso no tiene que destruir ni que desfigurar la gloria de Dios en mi vida. Si yo estoy atravesando un proceso de cualquiera que tú le llames, un problema familiar, una pérdida, una crisis económica, eso no tiene que hacerte negar tu fe, ni nos tiene que mantenernos lejos de Dios. Al contrario, tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo. Yo sé que a veces es difícil, no es imposible, somos humanos y a veces si nosotros no estamos viviendo una vida relacionada con Dios, podemos caer
en el juego de decir, pero ¿por qué Dios permite que yo pase esto? Y podemos hacernos muchas preguntas. Pero cuando nosotros estamos relacionados con Dios y entendemos que todo obra para bien en nuestra vida, vamos a poder glorificar a Dios. Y la gente no va a tener algo con cómo cuestionarnos o cómo juzgarnos de la manera en que nosotros estamos tomando las situaciones. Todo lo que pasa en nosotros tiene un propósito. El dolor es un proceso que solamente es permitido para demostrar la gloria de Dios en nosotros. Tenemos que permitir crecer tanto en nuestro carácter como en nuestra firmeza, como cediendo nuestra voluntad. Es tener la capacidad de enfrentar nuestra vida. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 y 4 dice, lo voy a tener más cerca porque no traje lentes y no veo bien. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En verdad, ¿cuántos de nosotros nos gozamos en las pruebas? A veces como que la gente que allá afuera puede decir, pues esos están medio, como que les falta un tornillo, ¿no? ¿Por qué se gozan en las pruebas? ¿Por qué se gozan cuando no tienen para comer? ¿Por qué se gozan cuando están bien enfermos y el doctor ya les dijo que no hay remedio? ¿Cómo es que se alegran ante una pérdida? La gente natural, la gente carnal no entiende esto. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, dice la palabra, sin que os falte cosa alguna. ¿Podremos llegar a ser perfectos y cabales? ¿Usted entiende lo que es esa palabrita cabal? Cabales es estar completos, es que no nos falte nada. Por eso dice Santiago, dice, sin que les falte cosa alguna. Estar perfectos y cabales. ¿Cómo podremos llegar a ese nivel, hermano? Estamos en el proceso de ir a una perfección, ¿no? Decía alguien que no somos perfectos y la gente dice, es que yo no soy perfecto, tengo muchos errores, pero nosotros como hijos de Dios estamos en el camino de la perfección. Entonces tenemos que dejarnos perfeccionar y ser completos, que la gente no diga, no, él no es de todo cristiano porque no tiene esto, ¿no? Aunque así, hermano, mire, la gente nos va a criticar a veces por las decisiones que tomamos. No a todo tenemos que decir sí, ni a todo tenemos que decir no. Tenemos que ser gente guiadas por Dios, guiadas por el Espíritu Santo, y en algún momento nos van a juzgar, pero que no seamos juzgados bajo la mano poderosa de Dios, sino que Dios nos encuentre perfectos y cabales. La prueba de nuestra fe. Esto ocurre cuando en la tribulación se desafía nuestra fe. ¿A usted ha sido desafiado en algo? ¿Sí? A veces, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años cuando Abby era una niña pequeña, desafió a la hermana Irene en ese tiempo, cuando nuestra hermana Irene vivía. Me acuerdo que la desafió a brincar por todo el templo. Y no brincar solamente así de 2 pies, sino de brincar con un solo pie. Y fue un desafío para la hermana, porque la hermana terminó cansada, pero lo hizo con gusto. Yo nunca la vi que se quejara. Nos reímos mucho de esa anécdota y la traigo a colación, porque si la hermana hubiera sido otra persona, ella le hubiera dicho, ¿sabes qué, niña? No puedo, no quiero, es que no aguanto. Pero aceptó el desafío de una niña, ¿no? Y nosotros hemos pasado por desafíos semejantes, donde somos desafiados a hacer algo que no podemos tal vez hacer, pero cuando tú te enfrentas al desafío, hermano, y pasas el desafío, y después te ríes, ¿verdad? Dices, ay, qué fácil era esto. Pero son desafíos que tenemos que enfrentarnos. Y los desafíos, hermanos, cuando Dios nos permite pasar, que nuestra fe esté en ese desafío de ser probada, ¿cómo actuamos nosotros? Nuestra fe tiene que ser, no tiene que moverse bajo ninguna circunstancia. No tiene que moverse de las convicciones, porque si no, entonces dejaría de ser fe.
Nuestra fe no está basada en algo que vemos. Nuestra fe está basada en algo que no vemos, pero que sabemos que es real. Entonces, cuando vienen las pruebas, hermano, cuando vienen las tribulaciones, nuestra fe tiene que estar dependiendo al 100% de Dios. No se tiene que mover bajo ninguna circunstancia. ¿Qué puedo hacer yo en la tribulación? Tengo que confiar en las promesas del Señor. Dios ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Y yo le pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido abandonado por Dios? Pudiera llegar el caso que sí, ¿no? Pudiera llegar el momento en que podemos ser engañados, decir, ¿y dónde está Dios? Y a lo mejor no es algo que alguien venga y te lo diga. A veces tu mismo subconsciente te lo llega a decir, pero tú tienes que correr rápidamente a la palabra, y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, veíamos el martes que nos va a guiar a toda verdad, es el que nos recuerda la palabra y dice: acuérdate lo que la palabra dice, no te dejaré, no te desampararé. Y entonces nosotros podemos echar mano de esas promesas. Cuando llega la tribulación, yo tengo que aferrarme a los caminos de Dios. Isaías 55:8 dice que nuestros pensamientos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dijo? ¿Jeremías? No, lo dijo Jehová. Nuestros caminos no son los caminos que Dios ha trazado para nosotros. Nosotros tenemos que aferrarnos a los caminos del Señor. Tengo que aferrarme al carácter de Dios. Dios tiene un carácter, sí. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: el carácter de Dios, una de las cualidades del carácter de Dios es que Él es fiel. Y dice su palabra: fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados o que seamos probados más de lo que podamos resistir. Si tú estás en una prueba, si tú estás en una tribulación, a lo mejor en el momento dices: es que yo no estaba preparado para esto, es que yo no puedo soportar esto. Sí lo puedes soportar, porque es Dios quien te va a ayudar. Recordemos, la palabra de Dios dice que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. O sea, no somos fuertes por mi capacidad o por mi gran nutrición o por mi forma de ser. Yo soy fuerte porque es Dios el que me da la fuerza para resistir. Entonces, nuestro Dios es fiel. Y cuando yo estoy en la prueba, hermano, yo tengo que recordar eso, que mi Dios es fiel y que Él no me va a dejar en ningún momento. Las pruebas nos van a mantener dependiendo de Dios, o nos pueden hacer depender de Dios, o nos pueden hacer quedarnos en una pasividad espiritual. Pero aquel que se mantiene pasivo en una prueba es porque ha dejado que el enemigo lo mantenga en una quietud, porque se ha dejado influenciar por las cosas de la carne. Porque el hombre espiritual sabe que es necesario atravesar por diversas pruebas, dice la palabra, para que lleguemos a alcanzar el reino de los cielos. Entonces, nuestra fe y nuestra vida va a estar siendo sometida a pruebas constantemente. Pero en medio de todo, Dios nunca nos va a dejar. En la prueba nosotros tenemos que entregarnos totalmente. Ay, hermano, qué difícil es entregar nuestra voluntad en medio de las pruebas. Qué difícil es sujetarnos, es someternos a la voluntad de Dios cuando hay pruebas. Porque queremos resolver las cosas por nosotros mismos y porque queremos darle solución a las situaciones que vivimos lo antes posible. Cuando hay una crisis económica, que es lo más común que cualquier ser humano ha pasado, cuando te quedas sin un trabajo, cuando te faltan ingresos, cuando tienes que suplir una necesidad en tu casa y no tienes la economía, ¿cómo te sientes, hermano? Te afliges, ¿no? Te angustias. Estás pensando cómo le vas a hacer, estás pensando de qué manera vas a solucionar ese pendiente.
Y ya estás pensando, ¿y cómo le voy a decir que me preste? ¿No? ¿No le ha pasado, hermano? Que empezamos a decir, ay, tengo que solucionar esto, pero ya, porque si no me va a generar esto o me va a tener consecuencias esto, y tengo que darle ya una solución rápida. Y empiezas a pensar cómo le vas a hacer. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entregar esas cargas a Dios. Mire, hermano, a veces cuando nosotros le entregamos a Dios todo lo que nos está afligiendo, todo lo que nos está lastimando, tenemos que entregarlo, pero no es que tú te vuelvas flojo, ni que te digas, ay, pues Dios va a hacerlo cuando Él lo quiere hacer. No es que, como la gente nos llega a decir, es que ustedes son bien conchudos. No es eso, es que estás dependiendo de Dios. Si tú ya lo entregaste a Dios, tú sabes que Dios va a solucionar eso. ¿En qué momento? No lo sabes, pero Él le va a dar solución. Nuestros hijos, cuando los que ya tenemos hijos grandes, cuando eran pequeños, por ejemplo, Leví, él no se preocupa por lo que tiene que comer. Él cuando tiene hambre me pide de comer y él no sabe si hay o no hay. Él sabe que yo tengo que darle de comer. Él sabe que yo voy a tener la comida preparada para que ya él pueda comer. Él no sabe si ya no tiene pañales. O sea, él los utiliza porque sabe que el papá le tiene que comprar los pañales, ¿no? Y él no se preocupa. O al menos nunca, Leví nunca, aparte de que no sabe hablar, todavía no habla, es muy flojito el niño. Pero yo no veo que él se aguante de ir al baño porque su papá no tiene para los pañales. Él tiene que tener su ciclo normal porque sabe que el papá le va a suplir lo que le haga falta. Y nosotros tenemos que ser de la misma manera. Pero a veces nosotros nos gusta martirizarnos a nosotros mismos. No que te hagas el pobre, no que digas, ay, pobre de mí, sino que estás piense y piense y piense cómo le vas a hacer. Déjalo en las manos de Dios. Dejemos las cosas en las manos de Dios. Confiemos en que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Él nunca nos va a dejar abandonados en los procesos que Él tiene para nosotros. Cada propósito y cada proceso es con un propósito. Vamos a atravesar un proceso, lo vamos a terminar, pero el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida. Y vamos a atravesar otro proceso, pero va a ser con un propósito diferente, porque Dios quiere que alcancemos la estatura del varón perfecto. Nuestra dependencia en Dios a través de la oración. El versículo 5 de Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No somos sabios. La sabiduría solamente la adquirimos cuando tenemos esa intimidad con Dios. Podemos alcanzar esa sabiduría. Inteligentes somos, sí, pero necesitamos más la sabiduría de Dios. Dios es sabio, Él sabe por qué hace las cosas, Él sabe cómo las hace y Él sabe cuándo las va a hacer. Y nosotros necesitamos ser sabios como Él es sabio. Porque voy a repetir, a veces queremos que nuestros procesos terminen ya, pero Dios tiene un tiempo de fin para ese proceso. En medio del proceso no podemos, si Dios ya nos metió en proceso, tenemos que ser valientes para terminar ese proceso. Es como una persona que va al quirófano. Imagínense usted que ya una persona está programada para una cirugía, y a quién de nosotros no nos da miedo oír hablar de una cirugía. Sí, ¿no? Porque dicen los médicos que cirugía, cualquiera que fuere, ya sea una cirugía mayor o una cirugía menor, todas conllevan un riesgo, y eso lo sabemos todos. Entonces, cuando te hablan a ti de que vas a entrar a una cirugía, o sea, sí hay un poco de temor en el corazón, ¿no? Porque dices, ¿y cómo voy a salir? ¿Y sí iré a salir? ¿Y qué va a pasar después? Y tu mente empieza a
a formar ya los cuadros de la cirugía, de lo que va a pasar y cómo vas a estar y todo ese proceso, ¿no? Entonces imaginemos que llega una persona a una cirugía, o yo no sé si a ti te ha pasado cuando pones suero o tienes que inyectar, o a un análisis clínico, ¿no? Que sabe que tiene que atravesar por ese proceso. Imagínense que ya está la persona en la cama de la cirugía, ya está todo el instrumental, ya está el anestesiólogo, ya está los médicos ya listos para empezar la cirugía, y el paciente se levanta y se va. Le da risa, ¿verdad? O que alguien lo van a inyectar, ¿no? Y que su fobia son las inyecciones, ¿no? Le da larga, ¿no? Espérame, me acomodo, espérame, me relajo, ¿no? Espérate tantito. Él sabe que si no atraviesa ese proceso, no va a tener la salud en su cuerpo, ¿no? Imaginémonos ahora nosotros, estamos en el proceso de Dios y estamos atravesando cada uno de nosotros atravesamos por un proceso diferente, porque mi proceso no es igual al de usted, ni el de la hermana es igual al del hermano. Todos pasamos por procesos diferentes, pero que en medio de ese proceso le dijéramos a Dios: Señor, ya no, mejor me voy. Yo sé que tienes que terminar, pero ahorita no, porque me da miedo. Entonces tenemos que volver a empezar ese proceso. La persona que se va, que yo no creo que, o quién sabe, ¿verdad? Si alguien diga a la mera hora: ¿sabes qué? Que mejor no me opero. Si los hay, dicen. Para que lo vuelvan a operar, no le dicen: ya pues con tus estudios que ya te habías hecho, ya con eso. No, tienes que volver a empezar el procedimiento. Tienes que volver a empezar desde abajo. Por eso el escritor de Hebreos dice que seamos firmes, que podamos atravesar estos procesos vituperios, persecuciones, que aunque somos espectáculos para otros, pero que vamos a poder llegar a alcanzar un gozo en el Señor. Que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos dependiendo de Dios. Hermano, no es fácil atravesar por diferentes procesos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por lo menos una vez un proceso que ha sido muy difícil, y que tal vez en alguna ocasión hemos dicho al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más va a durar este tiempo? ¿Cuándo me vas a sacar de esto? Y si somos sinceros, creo que en alguna ocasión se lo hemos dicho al Señor, pero el Espíritu de Dios ha dicho: tranquilo, con paz, sé sabio, mantente firme, no te sueltes. Y si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, vamos a mantenernos ahí. Nuestra fe no se va a mover bajo ninguna circunstancia, aunque esta sea muy, 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 muy difícil. Tenemos que saber que Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien, y lo cantamos, y cuando lo cantamos nos gozamos, pero cuando estamos en el proceso, hermano, ahí es donde tenemos que declarar la palabra: todo obra para bien. Tenemos que confiar en las promesas del Señor. Yo le entiendo, hermano, porque ha habido momentos donde cuando éramos, dice la palabra, cuando éramos niños espirituales y Dios nos quería perfeccionar y Dios quería que alcanzáramos una madurez, es necesario pasar por procesos y tenemos que atravesarlos. Y cuando somos niños, hermanos, se te hace muy difícil. Hablando en mi niñez espiritual, cuando tuve que pasar procesos, a veces hasta le decía a Dios: ay, Señor, y pues no, que mi esposo es pastor, y pues no, que tú dijiste que nos ibas a cuidar, y por qué no tenemos esto, y por qué no tenemos lo otro, y por qué no, y era como mucha queja, hasta que entendí que en vez de quejarme tenía que permanecer firme en Dios, y tenía que atravesar los procesos, hermano.
Y tenemos que atravesar los procesos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que van a vivir sus procesos. Y cuando ellos estén en sus procesos, vamos a estar, no les vamos a decir, ay, no aguantas nada, yo pasé peores cosas que tú. No, tenemos que amarlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que llevarlos en oración, aún a nuestros hermanos dentro de la iglesia, porque tenemos hermanos menores que van a atravesar procesos, que en algún momento te van a venir a decir, es que ya no aguanto, hermano, siento que ya me quiebro. Es ahí donde nosotros tenemos que mostrarles la fe y nuestra convicción de que se puede mantenerse firme aún en medio de las tribulaciones. Lo que estamos pasando, hermanos, son tribulaciones, son aflicciones. Aparte de la general, tenemos tribulaciones particulares, cada uno en su persona, pero tenemos que mantenernos firmes, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, tenemos que mantenernos en la oración. Por eso estos tiempos de oración. No, si usted se da cuenta, hoy no oramos, yo no oré por mis necesidades, pero Dios ya sabe cuáles son. Hoy no oramos por su necesidad, pero Dios ya sabe cuál es. Y como usted se encargó de otros, Dios se va a encargar de nosotros. Y Dios nos va a dar lo que cantábamos hace un rato, la victoria. Pongámonos de pie en esta noche, hermano, y oremos al Señor que nos hace pasar por los procesos, que nos dé la paciencia, que nos dé la sabiduría, que nos dé la firmeza para mantenernos dependiendo siempre de Él. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres hermoso. Gracias, Señor, porque aún en los tiempos difíciles en nuestra vida y por los diferentes procesos que atravesamos, Señor, y que atraviesa cada uno de mis hermanos, aún en medio de todo, Señor, tú estás presente y tú te quieres glorificar en nuestra vida, Padre. Tal vez, Señor, en estos momentos estamos siendo el foco de atención de muchos que nos conocen, de muchos que saben que te amamos, de muchos que saben que venimos a la iglesia y que te alabamos y que profesamos ser hijos tuyos, Señor, y que muchos solamente están mirando en qué momento vamos a caer en alguna situación difícil. Pero yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú vas a guardar la vida de cada uno de mis hermanos y que no les vas a permitir caer aún en medio de los procesos difíciles que están atravesando. Que tú los vas a mantener firmes, Señor, que ellos van a aprender en este tiempo a mantenerse dependiendo de tu voluntad, dependiendo de tu soberanía, dependiendo de tu palabra, Señor, aferrándose a tus promesas, Padre. Gracias porque tú eres verdad, porque tú eres vida, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra ayuda en todo tiempo, Señor. Gracias porque yo sé, Padre, que lo que tú has iniciado en nosotros, esa obra no va a quedar inconclusa, sino que la vas a llevar a un término, y un término de gozo, un término, Señor, de alegría, donde los que sembraron con lágrimas, Señor, van a cosechar con gozo, Padre, porque así dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque la gente va a ver que no somos fuertes por nosotros mismos, que somos fuertes porque tú has puesto a tu Santo Espíritu sobre nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a Ministerios Palabra de Vida para que se mantenga firme, Señor, que su fe no se mueva bajo las circunstancias que están viviendo, sino al contrario, Señor, que es aquí en los momentos de las pérdidas, de los duelos, de las crisis, de la enfermedad, Señor, es aquí donde tu nombre se va a glorificar y la gente va a mirar, Señor, que el Dios nuestro es el Dios que nos pasa por la prueba y por el dolor, pero es el Dios que nos sostiene y nos va a llevar a una victoria que nadie, Señor, que aún no podemos imaginar, pero que estamos seguros que vendrá, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú nos guardas, porque tú nos cubres, porque tú nos das ese gozo y nos das esa fortaleza para mantenernos firmes en medio de las pruebas. Muchas gracias, Señor Jesús. Que seamos, Señor, que seamos esos cristianos que podamos reflejar tu gloria
en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos. Bendecimos a nuestros hermanos que nos siguen, Señor, a través, Señor, de las transmisiones. Les bendecimos y rogamos, Señor, para que cualquier persona, Señor, que está pasando por alguna tribulación, por alguna dificultad, seas tú sosteniendo sus vidas, y que la gloria tuya se manifieste en cada hogar, en cada familia, en cada corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús les bendecimos y rogamos la protección de tu sangre sobre su casa, sobre su economía, sobre su salud, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Hasta ahora nuestra fe no se ha movido bajo lo que ha venido sobre nosotros. Que nos mantengamos firmes, hermano, porque el Señor es el Señor que nos hace pasar por las tribulaciones. Ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Despedimos esta transmisión y les esperamos los domingos en punto de las 9 de la mañana para seguir alabando y escuchando también la palabra del Señor. Dios les bendiga.